La invitada de hoy, Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 32 minutos. Iniciamos el diálogo, conversación, entrevista con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Ivonne? Washington Delgado la saluda, a los años que tengo la oportunidad de conversar con usted en Radio Forever. Gracias por atendernos. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Washington. Siempre un gusto conversar con todos ustedes. Bien, vamos a conversar también con Saskia. Luego de la consulta popular, en la que no fue aprobada la pregunta sobre trabajo por horas y plazo fijo, surge ahora una nueva iniciativa para fomentar el empleo, como es la de jornada laboral menor a 4 horas. ¿Qué está usted promoviendo, Ivonne? ¿Cuáles son los detalles de esta idea? No es que se promueva. A mí me hicieron una pregunta días atrás en relación a qué íbamos a hacer porque el contrato por horas mediante consulta no había sido aprobado. Y yo me enfoqué porque esta es una realidad. El artículo 82 del Código de Trabajo, que se titula remuneraciones por horas semanal, que no es otra cosa más que el contrato de jornada parcial permanente, ya está en el Código de Trabajo. Cuando uno lee el artículo 82, puede entender por qué se contrata a personas con menos de 8 horas diarias de trabajo. La condición es que debe ser un contrato parcial permanente. Lo parcial significa que no son 8 horas, es menor. Este artículo 82 ya se encuentra regulado en un acuerdo ministerial. Fue mi expresión. Al existir un acuerdo ministerial que fue publicado ya en el año 2018 por el entonces ministro de Trabajo, el doctor Raúl Ledesma Huerta, y en consonancia de que en la actualidad el Ecuador tiene ya vigente el Tratado de Libre Comercio con China y se van a incorporar de manera intensa las modalidades de trabajo temporal, es necesario este acuerdo ministerial mejorarlo. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que el acuerdo ministerial que fue emitido en el año 2018, cuando habla de las modalidades de trabajo, lo tiene cerrado. El concepto en el artículo 4 está cerrado, nomás dice modalidades contractuales. ¿Cuál es una de las modalidades que está en el Código de Trabajo? Es la modalidad del contrato temporal. Cuando se cosechen todo lo que se tiene que cosechar, que básicamente son nuevos productos no tradicionales que van a ingresar al mercado chino, se requiere contratar más personas. Muy bien, aquí puede ser efectivo este acuerdo ministerial para que se contrate a las personas en estos procesos de contratación de temporalidad. A esto es lo que se refiere este Ministerio de Trabajo. El acuerdo ministerial ya existe. Consecuentemente, lo que nosotros lo vamos es adaptar frente a una realidad donde el sector agroexportador toma ventaja en las contrataciones. Ya no se puede contratar en el sector público. No hay posibilidades de contratación. Y lo que nos arroja los contratos efectuados hasta la fecha por la ley del empleo juvenil, donde se contrata a jóvenes de 18 a 29 años, lo que nos arroja esta experiencia hasta la presente fecha es que el sector agroexportador es el que más contrataciones ha realizado a nuestros jóvenes. Bien, entonces significa que con esa resolución ministerial del ex ministro de Trabajo Raúl Ledesma, no se requiere entonces una reforma laboral. Entonces la pregunta, ¿por qué entonces se planteó la pregunta sobre el trabajo por horas y de plazo fijo? Ya, se la formuló por las siguientes razones. Primero, el contrato por hora está conceptualizado en la Constitución de la República como precarización, pero este artículo también conceptualiza la precarización en los contratos que se realizan a través de tercerizaciones. Sin embargo, la tercerización se da en el Ecuador y se da en el sector público. Limpieza, seguridad y mensajería son contratos tercerizados. De hecho, esta ministra propuso ya en el legislativo que en el área de la mensajería
paulatinamente nos vayamos desvinculando de las tercerizaciones para cumplir con un mandato constitucional que señala que el contrato tiene que ser directo y bilateral. Pero bien, la pregunta fue encasillada básicamente para retornar, primero, el contrato a plazo fijo que nosotros ya lo tuvimos, porque el retorno del contrato a plazo indefinido arroja que no tuvo mayores incrementos. La contratación a plazo indefinido tuvo un concepto errado desde la perspectiva de este Ministerio de Trabajo. El concepto errado es que eso iba a generar una estabilidad permanente o una estabilidad ad infinito o una estabilidad per se. Yeah. Solamente existen dos tipos de estabilidad. La estabilidad permanente, que en el Ecuador la tienen los dirigentes sindicales y las mujeres en estado de lactancia o en estado de gestación. Allí existe una estabilidad permanente, yo no la puedo romper. Y si la rompo, mediante una demanda de despido ineficaz, la persona que sufra este quebrantamiento a la estabilidad permanente tiene dos opciones: o retorna al puesto de trabajo, por eso es que la estabilidad es permanente allí, o recibe la indemnización. La otra estabilidad es la estabilidad parcial, que la tenemos todos, en cualquier momento se puede dar por concluida la relación laboral. Si nosotros tenemos en la Constitución un concepto errado, que la precarización se da en los contratos por hora, pregunto yo, el artículo 82, que trae el contrato por hora, denominado con jornada parcial permanente, quiebra entonces ese concepto. Para muchos la precarización es no gozar de todos los beneficios legales. Y la Corte, cuando emitió la pregunta, escribió muy bien: contrato por hora con todos los beneficios legales. Esta era una contratación muy especial para que las personas pudiesen trabajar 2 días a la semana, 3 días a la semana o los fines de semana. Ese era el concepto de la aplicación del contrato por hora. ¿Para cubrir a qué segmento? Para cubrir un gran segmento que no tiene contrato formal, contrato laboral formal. Y aquí hay un segmento muy grande, que es el sector mayor, 1.700.000 ecuatorianos que están en la informalidad. Hacia allá íbamos nosotros, a formalizar a los informales y permitirles tener la posibilidad de ser contratados por hora. La pregunta no pasó. Ni el señor presidente, ni esta ministra de Trabajo tenemos la facultad, ni mediante decreto presidencial por el señor presidente, ni mediante acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Trabajo, entrar a regular el contrato por hora o disponer que se contrate bajo esta modalidad especial. Eso es imposible hacerlo, no se lo va a poder hacer. De acuerdo. Estamos conversando con la doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Ahora, Ivonne, yo aquí tengo la estadística del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo del mes de marzo. El empleo pleno se ubicó en 34.4% y el 75.6% restante se ubicó entre el subempleo, empleo no remunerado y desempleo. ¿Cuáles son los planes inmediatos del gobierno de Daniel Noboa y de usted como ministra de Trabajo para de alguna forma suplir lo que no se aprobó en la consulta, además del tema, por ejemplo, con China, que seguramente también será de beneficio a mediano y largo plazo? Hay acuerdos comerciales que se están tratando con otros países. ¿Alguna otra medida con el tema de los jóvenes también, etcétera? De tal manera que esta brecha terrible que vive el Ecuador en el desempleo o subempleo se la puede ir acortando. Sí, nosotros tenemos siempre, como yo suelo decir, plan A, plan B, y como el abecedario da hasta la Z, tenemos hasta la Z, pero no vamos a llegar hasta la Z. A ver, nosotros tenemos el plan B. ¿Cuál es el plan B? El incremento en el sector agroexportador para que se contrate a personas mediante el contrato parcial permanente. Y aquí, a mí, como costeña y como ministra de Trabajo, tengo muchos hálitos de alegría, porque ahora se van a exportar al mercado chino productos de la costa, productos de la sierra y productos del oriente, lo que se conoce como productos no tradicionales. Ya no solo va a ingresar al mercado chino la banana, el plátano y el camarón. Los productos no tradicionales en la costa va a ingresar la piña, va a ingresar también la sandía. Vamos a tener otros productos no tradicionales.
el aguacate, la uvilla, el arándano, también este producto estrella que se produce en la costa y se produce también en el oriente, la pitahaya. Según las estadísticas nuestras, trabajadas con la ministra de la Producción, la ingeniera Sonsoles García, podemos tener la posibilidad que en un plazo de 5 años tener 50.000 nuevos puestos de trabajo en este nicho, en el nicho agroexportador. Nosotros tenemos una ley nueva que entró en vigencia en enero del año 2023 y el reglamento entró en vigencia en noviembre del año 2023, que fue una ley trabajada en su momento por nuestro presidente Daniel Noboa Sin en el momento en que era legislador, es la ley Violeta. En esta ley Violeta, mediante acuerdo ministerial de este año, el número 12, nosotros ampliamos el plazo de 6 meses que concluyen ahora en el mes de julio para que las empresas del sector privado con estos planes que están en la ley, que son incentivos tributarios, puedan presentarnos los planes de igualdad. Ya tenemos a la fecha 7 empresas privadas del Ecuador que al día de ayer han presentado ya los planes de igualdad, que no es otra cosa más que el incremento de más mano de obra femenina al sector productivo. Aspiramos en el mes de agosto, como se lo ha coordinado con el señor presidente, que el Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa Sin, le diga al Ecuador y a América Latina que finalmente el Ecuador es un país que aplica ley Violeta y que la igualdad de género en el sector privado es posible. Vamos nosotros a liderar consecuentemente la igualdad de género en el empleo pleno. Y seguimos trabajando en todas las áreas, porque la empleabilidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 326 de la Constitución de la República, es un mandato del Estado. Nosotros tenemos que generar más fuentes de trabajo, generar empleo digno y generar salarios también dignos, de acuerdo a lo que establece el artículo 326. Como dice el señor presidente y esta cartera de Estado, nosotros no vamos a abandonar a quienes no tienen trabajo. Antes no se les daba trabajo a los jóvenes porque no tenían experiencia. Hoy en el Ecuador, de acuerdo a las estadísticas nuestras y de acuerdo a los registros presentados en el Ministerio de Trabajo, donde tienen que registrar sus contratos de trabajo, tenemos a la fecha más de 70.000 puestos de trabajo en las 24 provincias de nuestro país para nuestros jóvenes. Muy bien. Saskia Bermeo. Sí, señora ministra, justamente, ¿no? Esos 70.000 jóvenes sabemos que es gracias a esta norma, ¿no? Que entró en vigencia, como sabemos, el pasado 20 de diciembre del 2023, que ofrece incentivos tributarios a las empresas para la contratación de jóvenes entre los 18 y 29 años. ¿Cómo darle esa tranquilidad, señora ministra? Porque recordemos que en la última consulta popular muchas personas quizás no se informaron de la manera adecuada y responsable, ¿no? Y decían, no, es que nos van a sacar del trabajo para contratar a nuevas personas por horas. En este caso, ¿cómo darles esa tranquilidad de que no va a suceder realmente esto? Todo lo contrario, lo que se quiere es generar mucho más empleo para las personas que no tienen trabajo, en este caso, por ejemplo, jóvenes, como usted decía, recién graduados, que solamente pueden trabajar quizás 4 o 5 horas y no las 8 horas laborables porque tienen que compartir su tiempo con los estudios. Mire, la dinámica de la economía genera dinámica de la relación laboral. Hace años atrás, cuando algún grupo de abogados planteamos el teletrabajo, incorporarlo al Código de Trabajo y finalmente lo conseguimos, nos dijeron desde vagos hasta ilusos que no queríamos trabajar presencialmente, ya pretendíamos trabajar con una computadora. Hoy tenemos teletrabajo y el teletrabajo fue conocido y ampliamente difundido en la época de la pandemia. Es decir, a veces las condiciones del desarrollo de la sociedad y también las circunstancias permiten conocer de mejor manera las modalidades de trabajo que en el mundo entero se aplican. Leí la semana pasada que un grupo de legisladores habían presentado una ley orgánica del teletrabajo, es decir, una ley para regular lo que ya está regulado exclusivamente en una modalidad de trabajo. Ayer he leído que 2 legisladores han presentado una propuesta para incentivar más trabajo justamente para el área de los jóvenes que están en la universidad. Entiendo que va de la mano a una reforma, creo yo, al artículo 82 del Código de Trabajo del contrato de jornada parcial permanente,
que tiene básicamente como característica que la persona puede ser contratada en una jornada que sea inferior a las 8 horas diarias. Esto es un pacto de libre consenso, tanto entre el empleador y el trabajador, que no supere las 36 horas a la semana y las 160 horas al mes. Creo que lo importante es ir buscando los mecanismos de encontrar nichos laborales para las personas que no tienen trabajo. Y eso siempre será bienvenido en una sociedad que requiere atender el trabajo como política de empleabilidad. Ahora, el costo por hora también debe de ser respetado, ¿no? Mire, el acuerdo ministerial al que yo me refería al inicio de esta entrevista, que fue suscrito por el abogado, en ese momento ministro de Trabajo, el doctor Raúl Ledesma Huerta, sí, establece en el artículo 5 la remuneración y pagos de beneficios legal. Eso se lo va a tener que respetar siempre, porque el contrato por hora, como teníamos diseñado en la pregunta, al no haber sido aprobado y no poder el señor presidente, mediante un decreto presidencial, hacerlo, y este Ministerio de Trabajo, a través de esta ministra de Trabajo, también ejecutarlo a través de un acuerdo ministerial, eso no es posible. Lo que vamos es a regular este acuerdo ministerial para abrir las modalidades de trabajo. Y el artículo 5 dice que en relación con la remuneración corresponderá siempre la parte proporcional de acuerdo a la jornada completa. Si la jornada completa es de $460 y se va a trabajar en un tiempo inferior a las 8 horas, se tendrá que regular de acuerdo a lo que se pacte entre los contratantes. Además, incluso puede ser superior. Eso va a quedar siempre de la manera como mejor convenga, pero por cierto, todo contrato de esta naturaleza va a tener que ser registrado ante el Ministerio de Trabajo a fin de poder nosotros garantizar el cumplimiento de las normativas legales y realizar las inspecciones pertinentes. Estamos con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ivonne, hay algo que quisiera ya ampliar un poquito el panorama de tantos años que hemos venido discutiendo sobre la reforma al Código de Trabajo, la modernización del Código de Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hace ya décadas atrás, fue cambiando un poco su visión y ha solicitado que los trabajadores, los empleadores y el gobierno se reúnan para mejorar la productividad del país y así podamos generar más empleo, siendo más competitivos a nivel internacional. ¿Qué opina usted, Ivonne, que en Ecuador esta propuesta no haya sido posible? No ha sido posible porque no hubo la voluntad de hacerlo. Este Ministerio de Trabajo ha cambiado la mecánica. Nosotros tenemos el famoso Consejo Nacional de Empleo y Salario. Y digo famoso porque solo es famoso en el mes de diciembre cuando tiene que fijar el nuevo salario básico unificado que rige al año siguiente. Cuando nosotros nos encontramos que solamente se reunían una vez al año y a veces 5 días antes de que concluya la fecha para determinar el nuevo salario básico unificado, cambiamos la dinámica. Decidimos reunirnos cada 2 meses. La primera reunión ya se efectuó y allí conocimos la realidad en materia económica. Fuimos debidamente instruidos no solamente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, sino por el Banco Central. En pocos días vamos a tener la segunda reunión y todos hemos coincidido en lo siguiente, en que en el Ecuador se debe generar más empleabilidad. En esta segunda reunión vamos a ver los mecanismos y las vías en las que todos debemos aportar. Los empresarios aportan, ahora los trabajadores nos deben decir de qué manera podemos generar más empleabilidad. En el sector público ya no se puede. No tenemos inversión extranjera, tampoco se aprobó la pregunta del arbitraje que iba a permitir inversión extranjera. Para tener seguridad de esta inversión se requería el arbitraje. El año pasado tuvimos menos de $500 millones en inversión extranjera, mientras que en otros países vecinos, como inversión extranjera se tiene superior a $10.000 millones. No tenemos inversión extranjera, no tenemos trabajo en estas posibles inversiones que pudieron haberse dado. Está bien, los trabajadores tienen que decirnos en dónde hay nichos que puedan generar más trabajo para aquellas personas que lo requieren. El ministerio trabaja, como yo suelo decir, es un ministerio sin puertas y sin bisagras. Venimos solucionando grandes problemas. Se ha solucionado el problema de los ex trabajadores de cervecería. A la fecha se han pagado exactamente $41 millones. Cero corrupción,
cero influencia para pagarle al uno primero más que el otro, no. Todo fue pagado en orden y nos avecinamos a un pago aproximadamente de los mismos valores para jubilados que durante 10 años han reclamado pago de jubilaciones. Y esto no me refiero a jubilaciones del Seguro Social, sino que ellos se desvincularon para recibir el incentivo de jubilación. Ya hemos conseguido los recursos y probablemente los primeros beneficiados van a ser 4.000 jubilados. De tal manera que todo este informe que yo le doy en este momento, a través de este importante medio de comunicación, lo conocen el sector de los empleadores y el sector de los trabajadores. Nosotros conversamos permanentemente con ambos sectores y yo siempre les digo, díganme qué hacer para todos hacerlo mejor. Sí, Ivonne, solo para concluir, acá nosotros hemos reflexionado bastante y en lo personal, en un editorial y luego publicó en la cuenta X, que en el caso de la consulta popular, en el trabajo por horas y a plazo fijo, no fue aprobada por el 69,54% de los votantes, mientras el 65,6% de la población económicamente activa se encuentra en el subempleo, empleo no remunerado y desempleo, algo que era imposible de creer. De alguna manera se me ha explicado que los trabajadores no han creído en los empresarios, que han sido maltratados anteriormente y que de alguna manera los iban a despedir para contratarlos por hora. Esa desconfianza es la que también ha manejado lastimosamente una mala relación. Ojalá, Ivonne, que con sus iniciativas y con las nuevas propuestas se puedan lograr que ambas partes se pongan de acuerdo bajo justamente el arbitraje, el consejo, la guía del gobierno nacional. Ivonne Núñez, le dejo a usted con un mensaje a la nación justamente en este tema tan importante. Mire, ustedes se han podido dar cuenta en estos 6 meses de gobierno que estamos dentro de pocos días para cumplir, que el señor presidente ha tenido una política laboral abierta y acorde a la realidad. Y le doy solo un ejemplo más. La semana pasada aprobó el reglamento de salud ocupacional, sector público, sector privado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y el ente rector, en 5 meses, que es el Ministerio de Trabajo, tendrá que delinear el qué hacer. Y el día de ayer ya nos pusimos a trabajar. Nosotros trabajamos en materia laboral permanente y constantemente. Este reglamento que fue publicado mediante decreto presidencial 255, ¿sabe cuántos años tenía de retraso? 21 años. En los años 80, en 1983, se pidió el primer reglamento. En el año 2001 se hizo la reforma. Y por insistencia y trabajo con el señor presidente, insistencia de que teníamos que hacerlo, insistencia del sector empresarial, insistencia de los trabajadores, el señor presidente enseguida fue receptivo y nos pusimos a trabajar. Y en menos de 45 días logramos entregarle al señor presidente este nuevo reglamento. 21 años pasaron. De esta manera yo le demuestro cómo nosotros seguimos trabajando, porque el Ecuador es el Ecuador de los trabajadores. Muchas gracias a la ministra Ivonne Núñez. Muy amable. Un abrazo, Ivonne. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa comercial.